estaba exponiendo varias cuestiones irregulares que justamente involucran a otras personas que tienen también procesos, al igual que su defendido Guillermo Preda, y por eso queremos consultarle para entender bien a fondo. Doctor, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes, las órdenes. Sí, doctor, hoy estuviste justamente haciendo un recuento de qué es lo que está pasando. Hay personas que al parecer están siendo beneficiadas pese a tener procesos en su contra. Estamos hablando, por ejemplo, de César Daniel Ojeda Figueredo, una persona que está imputada por lesión de confianza, asociación criminal, y pese a eso, no pasa nada. Es más, está siendo nombrado en instituciones, doctor. Bueno, en primer lugar, es un recuento inclusive incompleto el que he hecho, porque muchas veces estos espacios no permiten explayarse sobre esta cuestión. Ahora, primero para poner en antecedente a quienes nos están escuchando, es pertinente señalar que un decreto que regula la relación entre el IPS y sus funcionarios establece en una de sus disposiciones que cuando una persona fuere imputada será suspendida sin goce de sueldo. Bueno, en casos de funcionarios de IPS imputados en los últimos tiempos, y estoy hablando del año pasado y este año, aún en el que estamos en este momento, digamos, han tenido un tratamiento absolutamente diferente por parte del Consejo y por parte de la asesoría jurídica de IPS. El año pasado, una persona que había sido suspendida por estar imputada recurrió a los órganos del Poder Judicial a través de un amparo, y un tribunal de apelación le dio la razón a esta persona. Sí. Y dijo que ese decreto, el 8.840, no puede ser aplicado porque su disposición claramente vulnera derechos y garantías constitucionales. Eso en primer lugar. En aquella oportunidad, el asesor jurídico José González Maldonado había dicho que, si bien el decreto estaba vigente, tenía ese problema de constitucionalidad, pero aparte de eso correspondía y debía hacerse un análisis acerca de la convencionalidad del decreto. Eso lo dice en un dictamen cuando el Consejo de IPS le pregunta, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces él sugiere que esta suspensión no correspondería desde esa perspectiva. Primera cuestión. O sea, ya el sistema de justicia el año pasado, un mes antes de la suspensión de mi cliente, había determinado que ese decreto era inaplicable. Eso fue, doctor, ya en el 2024, ¿verdad? Eso fue en el 2024, Sí. exactamente. Eso fue en el 2024. Bueno, luego mi cliente es imputado en marzo del 2023. Perdón, del 2024. Sí. Él es notificado el día 15 de marzo del 2024. 3 días después, y eso fue un viernes, esto es un detalle muy interesante, fue un viernes 15 de marzo. El lunes, o sea, 2 días no hábiles, vinieron a continuación, sábado y domingo. Sin embargo, la asesoría jurídica a cargo de José González Maldonado velozmente dictamina que él debía ser suspendido sin goce de sueldo, desconociendo el fallo anterior de la justicia que había dicho que IPS no puede suspender a nadie por un decreto que vulnera la presunción de inocencia, que tiene rango constitucional. De todas maneras, y lo llamativo acá es salirse de una, digamos que interpretación anterior, diferente, por un lado, y por otro lado, la velocidad con que se presenta este dictamen. Además, ¿quién notificó a IPS acerca de esta imputación?
IPS no fue notificado porque no es parte en la causa penal, mucho menos la asesoría jurídica. Es como que alguien sopló y la asesoría jurídica velozmente dictamina acerca de esta, entre comillas, necesidad de suspender sin goce de sueldo a Guillermo Preda. Ese es otro detalle importante. Bueno, entonces ahí hay un intercambio de dictámenes y notas entre el Consejo de IPS y la asesoría jurídica. El Consejo le dice, pero en un caso anterior que perdimos, le dice, se decía otra cosa y ahora no, pero ocurre que Guillermo Preda tiene prisión domiciliaria, entonces no va a poder concurrir a su lugar de trabajo, corresponde como si ese fuera un detalle que la norma, el decreto dijera. El decreto no dice cuando tenga prisión domiciliaria, cuando tenga prisión preventiva, o porque en el dictamen también dice que había pedido prisión preventiva. Cuando haya pedido prisión preventiva corresponderá la suspensión. Este señor agrega de su propia cosecha, digamos, estos argumentos que carecen de, obviamente, sentido. Bueno, en el caso anterior de Melissa Belén Benítez González, el caso análogo, finalmente le levantan la suspensión sin goce de sueldo, ¿sí? Aún así, a pesar de que el Consejo le pregunta, pero hay un caso de esta señora Melissa Belén y la justicia nos dijo que no se puede hacer. No, pero en este caso sí. Ahí hay algo más grave aún, porque se le está mintiendo al Consejo, y esa es una falsedad que tiene consecuencias penales, ¿sí? Ese dictamen está firmado por José González Maldonado y una abogada, no estoy recordando el apellido en este momento, también de la Dirección Jurídica de IPS. Ahora vamos a septiembre de 2024. En el primer día de septiembre, César Ojeda Figueredo es imputado por diversos delitos, entre ellos asociación criminal por el famoso caso de Detergentes de Oro. Entre el 1 de septiembre y hoy han transcurrido prácticamente 9 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 8 meses. Estamos entrando en el 9º mes. No solo Ojeda Figueredo, imputado también, no ha sido suspendido, sino que hasta donde quien les habla tiene conocimiento, no existe ningún dictamen de la asesoría jurídica de IPS recomendando su suspensión sin goce de sueldo. Recordemos aquí que en el caso de Guillermo Preda, la asesoría jurídica, sin estar notificado al IPS, ni mucho menos la asesoría jurídica, en un fin de semana se notifican, vaya a saber cómo, toman conocimiento de la imputación y velozmente solicitan la suspensión en goce de sueldo de Guillermo Preda. Entonces, aún más grave es el hecho, como le decía, de que no eran parte, vaya a saber cómo se notificaron tan velozmente. Y en este caso han transcurrido ya casi 9 meses y el señor Ojeda Figueredo, que sigue imputado por delitos muy graves, que son delitos vinculados a hechos de corrupción, no como mi cliente, que es un hecho que no interpela su honestidad como persona, lo que le imputan, sino simplemente de haber supuestamente filtrado y básicamente por haber hecho su trabajo de realizar informes sobre operaciones sospechosas de lavado de activos. Bueno, estamos hablando de una persona corrupta, alguien que se haya enriquecido ilícitamente, etc. Pero eso es relevante finalmente, simplemente a título de ilustración, a quienes nos escuchan, puesto que la norma, me refiero al decreto del IPS, no distingue eso, no dice nada al respecto, pero evidentemente hay un doble estándar que se repite. Primero fue el caso de Maya Belén Benítez, funcionaria de IPS también imputada. Luego el caso de Guillermo, donde velozmente hay ya un dictamen, luego otro dictamen reafirmándose, porque el Consejo le dice, pero ¿acaso esto corresponde? ¿Ya nos dijeron? No, sí, corresponde. Y aparte mintiendo. Guillermo Preda nunca tuvo pedido de prisión preventiva, ni de prisión domiciliaria, ni estuvo en prisión domiciliaria. Eso es gravísimo, ya lo denunciamos varios meses atrás.
Y ahora este caso donde se aplica selectivamente esta disposición inconstitucional del decreto de IPS. Todo esto, doctor, se da en un escenario político nuevamente porque vemos al asesor jurídico del IPS, José González, en fotos en la boda de, creo que era, no sé si era la hija de Cartes o la hija de uno de los colorados ahí, que tenía conexiones, aparecía junto con el abogado de Horacio Cartes y otras cuestiones más. Entonces, también se da un poco en ese escenario de que se les da prioridad a los que son amigos políticos y se les persigue nuevamente a los que no, doctor. Este caso es mucho más grave del que yo lo estoy planteando en estas, digamos, publicaciones de hoy, porque es evidente que José González Maldonado forma parte de un grupo político que tiene conexiones en las más altas esferas. En el casamiento de la hija del vicepresidente Aliana, aparecen en una de las fotos, el director de IPS, Jorge Abril, el vicepresidente Aliana, el presidente de Santiago Peña, miembros del Consejo de la Magistratura y José González Maldonado. Obviamente que hay un contacto directo entre esa cúpula de poder y el asesor jurídico, por un lado. Y por otro lado, el que es beneficiado con esta aplicación, no aplicación, mejor dicho, diferenciada y de doble estándar del decreto, es un correligionario de cierto calado, digamos, una figura muy importante, pero llegó a ser nada menos que intendente interino de Asunción, y está imputado por hechos de corrupción. Este señor sigue muy campantemente gozando de su trabajo y de su sueldo, mientras mi cliente está hace un año suspendido, por no decir despedido de su trabajo, suspendido sin goce de sueldo. Por otro lado, sí, pero este es un detalle muy importante también. Nosotros presentamos un amparo constitucional en el mes de julio del año pasado por este tema. Hoy, prácticamente 10 meses después, ese amparo presentado y que está en el despacho de la jueza Greta Aquino no ha sido resuelto. Y no solamente no ha sido resuelto, la jueza Greta Aquino no tuvo en cuenta algo elemental que nosotros solicitamos cuando presentamos el amparo, que era de que requiera a IPS copias de los dictámenes y las comunicaciones internas entre el Consejo y la asesoría jurídica. Porque ahí está la prueba de lo que estamos diciendo. Y dice la jueza Greta Aquino muy suelta de cuerpo, no, yo pedí un informe circunstanciado al IPS para que me expliquen. Y la documentación que le pedimos, esa documentación es vital para... Y entonces no solicitan la documentación que es el cuerpo del delito, digamos, pero además 9 meses después este caso no está resuelto. Es un amparo constitucional, de pronto despacho una garantía constitucional que debe resolverse de manera inmediata, porque hay derechos en juego. Es evidente que el poder político instrumenta a instituciones como IPS y el propio Poder Judicial. Una vergüenza lo de esta jueza Greta, como realmente su cobardía moral es digna de una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado. Entonces es mucho más grave que lo que yo conté en pocas palabras, digamos. Doctor, y dijiste que denunciaste el tema de José González y los dictámenes que sacó, que falseó incluso. ¿Denunciaste eso en fiscalía o dónde denunciaste? No, nosotros no, yo denuncié ante los medios nada más, públicamente en su momento, en entrevistas que me hicieron en el escrito de amparo, nosotros le detallamos esto que estoy diciendo, y no solamente le detallamos a la jueza, sino le decimos, remita los antecedentes de este caso a la fiscalía, porque estamos en presencia de eventuales hechos punibles que habían sido cometidos con estos dictámenes que tienen contenido falso. No solo la jueza no resolvió, sino que mucho menos remitió los antecedentes, porque no lo va a hacer. Es una jueza, y lo digo bajo cargo, que ha demostrado no tener la entereza moral para ocupar un cargo como ese y defender los derechos de las personas. En este caso, mi cliente. Sí, un año casi ya de indefensión en un amparo que debe ser resuelto en la brevedad posible, porque es un procedimiento extraordinario
que justamente está planteado de que sea así, resuelto de manera rápida, con carácter de urgencia, porque involucra derechos de las personas. Y mientras no se resuelve ese amparo, doctor, ¿qué piensan hacer? ¿Alguna denuncia Bueno, nueva? todo lo que hemos presentado con respecto a este tema se nos ha negado. Hemos presentado 2 veces pedido de acceso a la información pública para obtener copia auténtica de estos dictámenes, de toda la correspondencia e intercambio de notas y comunicaciones internas entre el Consejo de IPS y la asesoría jurídica. Y nos han negado con un dictamen de la asesoría jurídica, entre paréntesis, que es parte en este tema, diciendo que no corresponde, que estos documentos no pueden ser hechos públicos. Y en ese caso, nuevamente, IPS viola la ley, porque para que un documento público no sea mostrado al solicitante, tiene que estar establecido expresamente en la ley que ese documento no puede ser exhibido y no puede ser entregado por un pedido de acceso a la información pública. Es una violación grosera de un derecho constitucional, pero además de la ley de acceso a la información pública. Entonces, todo lo que uno presenta se niega, hay una aplicación diferenciada de la ley. Bueno, esto en un país que se considera a sí mismo un Estado de Derecho. Es realmente vergonzoso este caso. Qué lástima. Y bueno, doctor, vamos a estar atentos a ver si es que la jueza resuelve este amparo y qué deciden hacer también ustedes con respecto a esta situación. Te agradecemos desde acá el contacto, doctor, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, hasta luego. Chao. Usted está escuchando